Vamos a disponernos para escuchar sobre la vida de San José María Escrivá. Cuando nació, el Señor le dio la gracia de estar en una familia verdaderamente católica, y cuando era pequeño era muy rebelde. Era un niño de esos inquietos que no se tomaba la sopa. Y después de Dios, bueno, vamos a disponernos para escuchar sobre la vida de San José María Escrivá, para que el Señor nos hable a través de su vida y nos dé la gracia de comprender que nosotros también estamos llamados a ser santos. Para los que vienen por primera vez al grupo, les hablamos sobre la vida de un santo porque queremos ser santos y porque el Señor quiere que seamos santos por dos motivos principalmente. Uno, porque si somos santos somos felices, y dos, porque si somos santos llegamos al cielo. Entonces les trajimos un video sobre San José María Escrivá y los invitamos para que veamos un poquito de quién es él, y yo ya les termino de contar. Padre, ¿qué industrias humanas nos aconsejaría para vivir la presencia de Dios durante el día? Yo no sé qué profesión es la tuya, ni te la pregunto aquí delante de todos. Pero tú trabajas, porque si no, no te puedes santificar. Sí, Padre. En el Opus Dei buscamos la santidad a través del trabajo, santificando el trabajo, santificándonos con el trabajo, santificando a los demás a través de nuestro trabajo profesional. Os advierto que el trabajo de una madre de familia en su casa es un trabajo profesional ideal, el más precioso. Y tú, antes de comenzar tu tarea, levanta el corazón a Dios, rectifica las intenciones, puedes pensar si eres casado en tu mujer, en tus hijos, en tu hogar, pero además Dios, solo por Él, por darle gusto, porque nos creó para trabajar. Antes de la caída de los primeros padres, el Señor, dice la Escritura, que creó al hombre ut operaretur, para que trabajara. A trabajar, pues. Y comienza la tarea así, interrúmpela de cuando en cuando, ponte un pequeño despertador allí, si no es una cosa chocante, ponte una imagencita de la Virgen en algún lado. Quiere mucho a Nuestra Señora. En esta tierra de María Santísima, yo sé que la amáis todos mucho, y ella quiere ser muy amada. Tú no puedes ser una excepción y no lo eres, la quieres mucho. La Virgen te llevará a Jesús y entonces santificarás el trabajo y tendrás presencia de Dios. ¿Quién como Dios? Padre, ¿qué industrias humanas Resulta nos que San aconsejaría? José María Escrivá es el fundador del Opus Dei. El Opus Dei es una gran obra de la Iglesia en la que todos sus miembros se santifican a través del trabajo, hacen del trabajo ordinario una vida extraordinaria. Entonces resulta que San José María, cuando nació, el Señor le dio la gracia de estar en una familia verdaderamente católica, tenía 4 hermanos, y cuando era pequeño era muy rebelde. Era un niño de esos inquietos, que no se tomaba la sopa, que no le gustaba atender las visitas de la mamá, que le contaba historias de terror a la hermanita para que se asustara. Y resulta que 3 de sus hermanitos se murieron, y a él eso lo impactó muchísimo. Y abrazaba a su mamá con mucho temor que ya el Señor iba a venir por él, porque era el que seguía. Su hermana era mayor que él. Entonces la mamá le decía que él no seguía, porque ella lo había consagrado a la Virgen de Torre-Ciudad, que cuando él tenía 2 años estaba a punto de morirse y la Virgen María lo había ayudado y no se había muerto. Entonces resulta que como a los 15 años más o menos, en su juventud, como un muchacho normal, él iba caminando por las calles, nació en Barbastro, en España, y estaban en invierno, cuando vio un fraile que iba caminando por el suelo con los pies descalzos, en un invierno impresionante, y como una mortificación y una penitencia lo hacía para ayudar al Señor a expiar por tantos pecadores. Entonces él vio a este fraile que estaba allí ofreciendo este sacrificio tan grande por Dios, y se preguntó para sí mismo: si hay personas que pueden hacer este tipo de cosas por amor a Dios, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué me pide el Señor que haga? Entonces él empezó a preguntarle al Señor: ¿qué quieres de mí? Y le preguntaba con una ejaculatoria siempre: Señor, que vea, que sea, que vea lo que tú quieras y que sea lo que tú quieras, Señor, que vea, que sea. Entonces resulta que su papá entró en quiebra y les tocó trasladarse a Logroño. Entonces allí él empezó a sentir como un llamado a la vida sacerdotal, y le dice a su papá que él se iba a ir de sacerdote. Entonces el papá se pega una asustada impresionante y le dice: hijo mío,
yo no sé si tú estás para ser sacerdote, pero si vas a ser sacerdote, tienes que ser santo. Y a él estas palabras del papá lo marcaron impresionantemente. Entonces empezó sus estudios como sacerdote y se fue a Zaragoza y allá a los 23 años se ordenó como sacerdote. En su primera Eucaristía, su papá se había recién muerto unos meses atrás y su mamá estaba allí con solo 12 personas celebrando su primera Eucaristía. Y él con un amor impresionante estaba allí pronunciando cada palabra de la homilía, cada palabra de la consagración. Y cuando el Señor iba a bajar a meterse allí en el pedacito, en la hostia, él le dice: Señor, que nunca me acostumbre a este momento, que nunca me acostumbre a tratarte. Y entonces resulta que él anhelaba con todo su corazón darle la primera hostia consagrada a su mamá que estaba allí. Y se acercó una señora, una viejita que estaba en misa corriendo y se le metió a la mamá y le tocó darle la comunión a la ancianita y no a su mamá. Y desde allí el Señor le mostraba cómo en cada cosa debía renunciar y darle gloria al Señor. Y él le seguiría preguntando al Señor: Señor, que vea, que sea, que vea, que sea. Él sentía un llamado muy grande por Dios. Entonces resulta que una vez en unos ejercicios espirituales, después de 11 años de estarle orando al Señor, que era lo que quería de él, el Señor le da a través de una locución algo muy normal, algo muy sencillo, no algo extraordinario, ni visiones ni nada, que debía decirle a todos los laicos del mundo entero que tenían la obligación de ser santos, que el sacerdocio, como hasta ese momento se creía en la iglesia, no era solamente para los religiosos, para los sacerdotes, sino que la ama de casa, que el abogado, el médico, el estudiante, el niño, el esposo, el labrador, cada persona debía ser santa desde su sitio y a través de su oficio. Entonces él se dirige a la Santa Sede a explicar esto que el Señor le llamaba como a fundar, y la Santa Sede se queda como atónita ante este gran proyecto y le dice: San José María, pues le dicen en ese momento: José María, usted se le ha adelantado a la iglesia un siglo, nosotros no tenemos cómo responderle a esto. Y 50 años después, medio siglo después, les ayudará en el Concilio Vaticano a predicarles a todas las gentes que los laicos podíamos ser santos, y no solo podíamos, sino que teníamos la obligación de ser santos. Entonces emprende toda esta gran obra que el Señor le daba, y con muchas personas que se van adhiriendo al Opus Dei, a la obra, les enseña un amor profundísimo por Jesús al tratarle. Resulta que una vez estaba en una sacristía y entonces allí, escondidito de todas las personas, va y toma el cáliz y le da un beso al cáliz y le dice: Señor, que lo primero que tú veas cuando bajes aquí a la tierra sea este beso que te he dejado en este cáliz. Y era súper detallista con Jesús, lo trataba impresionantemente. El Señor le mostraba cómo en los caminos de la tierra podían ser santos. Entonces una vez iba en un tren, en un tranvía, y allí tuvo su momento de intimidad, de mayor oración con el Señor. No frente a un sagrario, sino que fue en un viaje en un tranvía, porque el Señor quería mostrarle que todos los caminos terrenos podían ser caminos divinos cuando el hombre los hacía con amor. Entonces luego le empezaba a predicar a sus hijos, a enseñarles la fidelidad y el amor por el Papa, la obediencia al Papa, uno de nuestros pilares de la comunidad. Y resulta que él se va en 1946 a vivir a Roma, y allí en su primera noche en Roma, en un cuartico chiquitico que no podían pagar nada más, le queda diagonal a la ventanita del Papa, y se queda allí en su primera noche en Roma orando en vigilia toda la noche en la ventanita por el Papa, y amaba profundamente al Papa y amaba profundamente a Roma. Luego les enseña también el amor y la importancia de la Virgen María en la vida espiritual. Les enseña a piropear, como él decía, a la Virgen María, a Santa María. Pronunciaba cada palabra del Ave María suave, se deleitaba en cada rosario que hacía, y les enseñaba a sus hijos que si verdaderamente le decían a la Virgen María qué quería de ellos, lo podían saber. Asimismo, al principio, él le da un poco de temor, como reprender y corregir a sus hijos en lo que de pronto no hacían bien, a todos sus hijos espirituales. Y entonces el Señor le fue mostrando cómo debía él ir corrigiendo, y les empezó a enseñar la fidelidad a cada uno de sus hijos. Resulta que una vez estaban sus hijos en otro país resolviendo pues algo importante sobre la obra, en otro país que ya se estaba formando, y lo llaman a él: no, padre, necesitamos de su ayuda, véngase para acá, y él se va hasta allá, y resulta que ellos lo podían resolver solos. Entonces les dije: hijos míos, cuando os muráis, vas a ser santos y les van a pintar un retrato
con sus caras y les van a poner flores, pero flores sin espinas, porque no querés cargar la cruz que el Señor les ha puesto. Y les enseñaba con cada cosa la fidelidad, los compromisos al que el Señor los llamaba. Entonces una vez una señora indígena se le acerca y le dice que ella cómo podía amar a Dios desde lo que hacía, desde sus manualidades, y el Señor le decía, mira, no son más importantes, más agradables a Dios las tareas intelectuales, el gerente de una empresa, como las por encima de las actividades manuales, sino que el trabajo que más agrada a Dios es el trabajo que se hace con amor. Les enseñaba a sus hijos que allí en la línea del horizonte, donde parecen juntarse el cielo con la tierra, no era donde se juntaban realmente, sino en el corazón de cada cristiano que le amaba al Señor profundamente y vivía santamente la vida extraordinaria. Pero ¿cómo nosotros vivir esta vida extraordinaria en las cosas ordinarias, haciendo allí lo pequeño que el Señor nos pide? El Señor dice que quien despesa aquellas cosas pequeñas, le mostraba a San José María, no será capaz con las cosas grandes. Entonces San José María repetía constantemente a sus hijos espirituales estar pendiente de las cosas pequeñas, mostrar la alegría cristiana. Decía que aquel que sonreía estaba siempre obligado, un cristiano, a sonreír para contribuir a la felicidad de todas las personas. Tú, como papá, como mamá de familia, estás llamado a ser santo allí en tu familia. Y les decía a sus hijos que dejaban esa mística ojalatera, que ojalá fuera más joven para servirle al Señor, ojalá tuviera salud para servirle al Señor, ojalá no estuviera casado para irme de misión. Pues no, el Señor hoy te llama y te dice que tú en tu matrimonio estás llamado a ser santo, que allí cuando estás escuchando un programa buenísimo del Padre Carlos Yepes y ya va a llegar tu esposito y tus hijitos, debes pararte a hacerle la comida. Allí cuando te dicen que este fin de semana debes predicar en un retiro y resulta que te invitaron al cumpleaños de no sé quién misionero, pues ¿qué debes hacer allí? El Señor siempre repetía una ejaculatoria muy bonita que decía, haz lo que debes y está en lo que haces, haz lo que debes hacer y la santidad está allí. Haz lo que debes hacer. ¿Qué debes hacer? Estar lista para tus hijitos y tu esposo. ¿Qué debes hacer? Que te llamó Paulita y hablar por teléfono y no has hecho tareas. Haz lo que debes y está en lo que haces. Que te pusieron a cuidar carros afuera del grupo y te invitaron también luego para el retiro de Guarne. Haz lo que debes y está en lo que haces. Que este fin de semana el Señor te pide que vayas a un superapostolado, pero quisieras descansar. Haz lo que debes y está en lo que haces. Que tus nietos llegaron y con sus amigotes mundanos y te da muchísima rabia. Haz lo que debes y está con lo que haces. Trátalos con mucho cariño, no les alcahuetees, pero muéstrale la alegría del cristiano. Que este fin de semana por fin le prometiste a tu familia compartir con ellos después de tantos que les has servido al Señor y te invitan para un superapostolado, pues haz lo que debes y está en lo que haces. En cada momento haz lo que debes y está en lo que haces. ¿Y cómo saber qué debo hacer? Viviendo nuestra consagración. ¿Qué haría la Virgen María? La Virgen María se quedaría hablando por teléfono o haría la tarea. La Virgen María se quedaría escuchando el programa o se pondría linda para su esposito. La Virgen María se iría para un apostolado sabiendo que estoy en finales y que debo responder a mi semestre que mis papás han pagado con tanto esfuerzo. ¿Qué haría la Virgen María? En cada cosa pequeña podemos darle gloria al Señor hecha con amor. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, seremos santos. Debemos ser santos, tenemos la obligación de ser santos. Las mamás sean santas, los papás sean santos, los niños sean santos, los abuelitos sean santos, todos estamos llamados a la santidad. Y por último vamos a ver un video chiquitico, no los demoramos, sobre San José María y hablando de la Virgen María. Habla de que hay para el rosario, cada Ave María pronunciarla como un piropo para la Virgen María, hacerlo con mucho amor. ¿Tiene usted alguna cosa que decirnos para que se nos quede grabada? Porque todos queremos que se nos quede, de verdad. Que tengáis una gran devoción a Nuestra Señora. Que tengáis una gran devoción a Nuestra Señora, le dice a su ¿Cuáles hija. son los medios que tenemos que poner todos los cristianos para amar cada día más a la Virgen María? Hijos míos, lo tenemos al alcance de la mano, está en el Santo Rosario.
debemos rezar pero todos el cada Santo día Rosario. y en familia. No dejéis el rosario, que es la gran arma, la gran manifestación de amor a la Santísima Virgen. Vosotras, mujeres, que sois tantas aquí, que os gusta que os echen piropos, que os digan cosas de cariño. ¿Sí o no? Pues a la Madre de Dios le gusta lo mismo, es mujer. Es una mujer maravillosa, la criatura más espléndida que ha podido el Señor crear, llena de perfecciones. Pero que le gusten los piropos no es una imperfección, ¿eh? De modo que ya sabes, tú y yo la piropearemos, rezaremos el rosario. Pues no es razonable que nos encaremos con la Madre de Dios, que es Madre nuestra, y le digamos cosas tan bonitas como las que hay en el rosario. El Padre Nuestro, que ha salido de la boca de su Hijo Jesús. El Ave María, que tiene aroma de ángel. Y todas esas manifestaciones glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primero tú te vas a ir a México capital, irás a la villa y le dirás a aquella Virgen guapa, siempre Virgen, que la quiero mucho, contra tu alma, Sí. y que nos bendiga, padre. que dé la paz a la Iglesia, la paz al mundo. Bien, si tú lo dices con mucha fe, la Señora te escuchará y todos saldremos ganando. ¿Quién como Dios? El Papa Juan Pablo II lo canonizó en el 2002 y hablando de él en la homilía decía que era el santo del ordinario, que era un hombre que amó apasionadamente el mundo. Entonces, que aprendamos mucho de él. Pueden buscar en YouTube un videito sobre él, habla sobre el noviazgo, el matrimonio, una cantidad de cosas, sobre el orden, sobre lo pequeño, sobre cuidar las cosas que el Señor quiere que cuidemos. Y después de Dios.